son los costos logísticos? Los costos logísticos agrupan todos los costos adheridos a las funciones de la empresa, que controlan y gestionan los flujos materiales y sus flujos informativos asociados. La clasificación de los costos es la información requerida para la administración para evaluar y controlar los costos de los procesos productivos, donde la gerencia tomará las herramientas necesarias para la toma de decisiones. Los costos logísticos se pueden clasificar dependiendo de distintos factores. La primera clasificación es de acuerdo con la función en que se incurren. El primero de ellos son los costos de producción, que es el proceso de transformar la materia prima en productos terminados. Materia prima directa, como el costo de los materiales integrados al producto. Mano de obra directa, que es la que interviene directamente en la transformación del producto. Y costos indirectos de fabricación, que son los que intervienen en la transformación del producto, con excepción de la materia prima directa y la mano de obra directa. También están los gastos de venta y distribución, que son las erogaciones en que se incurren en el área de mercadeo que se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el último consumidor. Y por último, los gastos de administración, que son erogaciones que se originan en el área administrativa. Una segunda clasificación de los costos logísticos es en relación a su comportamiento al volumen de actividad. El primero de ellos son los costos fijos, que son aquellos costos que permanecen constantes ante cambios en el nivel de actividad en periodos de corto a mediano plazo. Son independientes del volumen de producción. Un ejemplo puede ser el alquiler de la planta industrial, la depreciación de la maquinaria y la remuneración del gerente de producción, entre otros. En estos costos fijos existen dos categorías, las cuales son los costos fijos discrecionales y los costos fijos comprometidos. Los primeros son costos susceptibles de ser modificados, pueden ser los salarios o los alquileres. Y los segundos, los costos fijos comprometidos, son todos aquellos costos que no aceptan modificaciones. Son los llamados costos sumergidos, que son como la depreciación de la maquinaria. Aquí también podemos encontrar los costos variables, que son aquellos costos locales que fluctúan en forma directa con los cambios en el nivel de producción, en donde los costos aumentan o disminuyen proporcionalmente con relación al volumen de las cantidades productivas, por ejemplo, los materiales, la energía, comisiones por ventas, entre otros. Y por último, los costos semivariables o semifijos, que son aquellos costos determinados tramos de la producción que operan como fijos, mientras que en otros varían y generalmente en forma de modificaciones. Por ejemplo, el pasar de un supervisor a dos supervisores, o que están integrados por una parte fija y una variable, como los servicios públicos, la energía, los teléfonos, suministros de agua, entre otros. Una tercera clasificación son aquellos costos que se clasifican de acuerdo a su identificación con alguna unidad de costeo. Son dos, los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son los que se identifican plenamente con la actividad de áreas específicas y se pueden relacionar o imputar independientemente del volumen de actividad a un producto o departamento determinado. Los que física y económicamente pueden identificarse con algún trabajo o centro de costos, como la materia prima directa, la mano de obra directa y los consumidos por un trabajo determinado. Los costos indirectos son los que no se identifican plenamente con la actividad productiva y no se vinculan o imputan a ninguna unidad de costo en particular, sino solo parcialmente mediante su distribución entre los que los han utilizado del mismo, como los costos indirectos de fabricación, que son el sueldo del gerente de planta, los alquileres, la energía, etc. La cuarta categoría son los costos de acuerdo con el tiempo en que fueron calculados. Los costos históricos son aquellos que se obtienen después que el producto o artículo ha sido elaborado e incurrieron en un determinado periodo. Los segundos en esta clasificación son los costos predeterminados, que son aquellos que se calculan antes de fabricarse el producto, en donde se estiman con bases estadísticas y se utilizan para elaborar los presupuestos. Estos se dividen en costos estimados y en costos estándar. La quinta clasificación es de acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los ingresos. Los primeros son los costos del periodo, que se identifican con los intervalos de tiempo y no con los productos o servicios elaborados. Se relaciona directamente con las operaciones de distribución y administración
en donde se llevan al estado de resultado en el periodo en que se incurre en el renglón de gastos de operación. Los segundos son los costos del producto, que son aquellos costos que están relacionados con la actividad de producción. Se llevan contra los ingresos únicamente cuando han contribuido a generarlos en forma directa, sin importar el tipo de venta, puede ser a crédito o a contado. Los costos que no contribuyeron a generar ingresos en un periodo determinado quedarán como inventarios tales como inventario de materia prima, producción en proceso y producto terminado, reflejándola en el activo corriente, y los costos de los artículos vendidos se reflejarán en el estado de resultados a medida de que los productos elaborados se vayan vendiendo. Principales elementos del costo dentro de una cadena de suministros. Costos de aprovisionamiento. Son aquellos costos necesarios para realizar el avituallamiento de todos los materiales que se utilizarán en el proceso productivo. Incluye la compra de materia prima, el almacenaje, los impuestos, permisos, transporte, sueldos, etc. Costo de producción. Dentro de los costos de producción se encuentran lo de los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos indirectos. Los materiales directos son todos aquellos que son identificables en la unidad de productos. Incluye todos los gastos necesarios para ponerla en puerta de la fábrica, como el costo de aprovisionamiento. Mano de obra directa. Son los sueldos y salarios identificables con la unidad elaborada, como el sueldo de los trabajadores que trabajan en la planta fabricando los productos. Gastos indirectos. Son los no identificables con la unidad producida, pero forman parte del proceso productivo, como los sueldos, gratificaciones, aguinaldo, luz, agua, depreciaciones, amortizaciones, impuestos, seguros, fletes internos, vigilancia, etc. Costo de distribución. En ellos están los gastos de venta, que son las erogaciones asociadas con la venta y distribución del producto. Entre otros conceptos, incluye lo siguiente: sueldos, comisiones, renta, luz, publicidad, seguros, depreciaciones, amortizaciones y todos los demás gastos que tengan que ver con la atención al cliente. Costo financiero. Son los gastos financieros que incluyen el pago de intereses por financiamiento, también los intereses y las comisiones bancarias. Costos de administración. Son todos los gastos que se producen en la administración. Incluye todas las erogaciones necesarias para hacer operar a la empresa, que no estén identificados con los anteriores conceptos, es decir, que no se encuentren dentro de ninguna de las clasificaciones que anteriormente mencioné. Otros gastos. Son los gastos que no tienen nada que ver con los costos anteriores. Por último, los impuestos, que son los gravámenes que se tienen que pagar al gobierno derivados a la operación de la empresa y que no son identificados directamente con los costos de producción.